Central Unitaria de Trabajadores también la La UNTA. La CUT. La CUT. Bueno, profesor, ¿no repites tu nombre, tu cargo, por favor? Profesor Enrique Carrera Vega, secretario técnico del Consejo Sindical y Social Permanente del Estado de Sonora y secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores. La CUT, precisamos. Bueno, hace un momento me hacías la referencia en torno a la doble presión que preguntaba yo hacia los trabajadores en torno a estas reformas por la parte laboral y por la parte del gobierno, y te preguntaba cuál es el panorama que tú observas sobre la clase trabajadora, no solamente de Sonora, sino del país, ¿no? Vemos protestas, vemos inconformidades de la CENTE, el CONALEP, una cantidad enorme, los mineros y ahora la universidad. Me decías, dame tu opinión, por favor. Nosotros lo que advertimos en primer término es que el gobierno en su conjunto, el gobierno federal y el gobierno del Estado, creen que tienen ya los instrumentos legales y políticos y de gobierno para hacer uso de un ejercicio de poder desmedido, atentando contra derechos consagrados en beneficio de la clase trabajadora. Las reformas que atropelladamente se instrumentaron en el campo laboral, en el campo de la educación, y recientemente la reforma hacendaria y energética, ponen en un predicamento serio el desarrollo económico y el desarrollo social del país, porque esto tiene un efecto directo en la clase trabajadora en primer término, y ya los índices y los elementos que se tienen es pues que hay, con la reforma laboral no se ha mejorado el entorno laboral, el desempleo se advierte, la decreciente economía es así. Entonces, creo que esta alianza tan perversa que se ha establecido entre el gobierno y los empresarios. Alianza perversa. Una alianza perversa porque conlleva una negación a los derechos de la clase trabajadora y un manejo indebido de las exigencias y demandas que los trabajadores plantean en cuanto a que se haga valer y se respeten los contratos colectivos, los derechos consagrados como es el derecho de huelga o el derecho de petición. Entonces, hoy nos encontramos ante una situación muy compleja, de mucha incertidumbre para los trabajadores, pero de una oportunidad de tener una respuesta propositiva a estos asuntos. Creo que el camino de la clase trabajadora es el que hemos trazado en Sonora particularmente, el camino de la unidad en la acción y conjuntar esfuerzos y acciones que permitan reivindicar y defender esos derechos hoy contenidos. En el tema de la universidad, que es el conflicto reciente, nosotros advertimos exactamente cuál es el rol que se juega. Si bien es cierto, la autoridad universitaria tiene una responsabilidad directa en el tema de atender y dar respuesta a las demandas establecidas en el emplazamiento primero a huelga y en el pliego petitorio que se formuló para la revisión de las violaciones al contrato colectivo y las demandas salariales. Se advierte que no hay un sentido de compromiso y de responsabilidad por parte de la autoridad universitaria, pero cualquier asunto que se geste y se desarrolle en el estado de Sonora tiene una implicación y responsabilidad directa de parte del gobierno del estado. Nosotros vemos y advertimos mayormente grave la posición que ha asumido el gobernador del estado al, por una parte, reconocer los derechos laborales de los trabajadores, pero dejar sin solución y respuesta a un conflicto tan legítimo como es el caso del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora. El argumentar que no hay recursos
cuando es una responsabilidad del Estado, no solamente el tema de la demanda laboral y el tema educacional, se tiene que atender en igual proporción y medida uno a otro asunto. ¿Cuál es el papel? Y bueno, ponen también en predicamento la legitimidad y la seriedad con que se está conduciendo el sindicato al decir ellos que se está dejando de prestar un servicio educativo, cuando nosotros entendemos que los trabajadores de la universidad los 365 días del año ofrecen a través de su trabajo las condiciones óptimas para que se ofrezcan los servicios educacionales en la universidad. De manera segura, constante. Todo ello. Entonces el llamado que hacemos aquí al gobierno es que entienda esa situación y que no manipule otros ingredientes, como es el que se pretende hacer a través de los estudiantes, para señalar a los trabajadores como los responsables de que se trunque la educación. Nosotros responsabilizamos directamente al gobierno del Estado de que es quien tiene que resolver este conflicto, porque no ha ofrecido las condiciones de los recursos que se necesitan para atender estos rubros importantes. Y de igual manera exhortamos al Congreso del Estado a que revise los montos que se presupuestaron para esta, porque debe haber una previsión. Toda revisión salarial o contractual debe tener una revisión, por lo tanto la universidad debe tener los recursos y los elementos materiales y de prestación social para garantizar que una revisión se dé en condiciones mínimas favorables para los trabajadores, lo cual no está ocurriendo. Todo estaba apuntando a que iban a llegar a este punto. Tal parece que el sindicato, en este caso del Estado, sabe su premisa, la exige, pero la universidad se la niega y orilla al sindicato prácticamente que se vaya a la huelga para presionar al gobierno del Estado y al gobierno federal con un monto aproximado de 250 millones de pesos, que es lo que cuesta mantener el Estaus, el Esteus durante todo el año. Entonces, esto parece un juego, ¿no? Medio perverso, pero muy evidente de que se están preparando estas condiciones para que se lave cada quien las manos y diga, bueno, es el gobierno federal el que no nos ayuda. A fin de cuentas, ¿no? Es un plan deliberado, por eso yo hablo de perversidad y de responsabilidad, porque no se está atendiendo el escenario, en el escenario que corresponde a este asunto. Si bien es cierto, el gobierno federal tiene una responsabilidad y hay que exigirla y que se cumpla, pero la primera instancia es el gobierno del Estado, porque aquí se genera y no la está atendiendo. Ni siquiera está demostrando la voluntad política que eso implica, el ser un interlocutor, abrir el diálogo. Pero nos ha tocado ver sindicatos que inclusive ni siquiera son recibidos, gente que está manifestando, que se queda allá afuera y que no tiene ni siquiera derecho de audiencia ni la cortesía política de ser escuchado, ¿no? Creo que es un elemento que se agrega a todo lo que ya ¿Lo has visto? Sí, no, lo hemos palpado y se advierte en todo momento. Por ello, en este conflicto que se ha suscitado con motivo de la huelga del Esteus y el emplazamiento que ya está agendado por parte del Estado se combina. Yo creo que aquí los sindicatos, y lo vamos a manifestar el día de mañana habrá una sesión plenaria de las 42 organizaciones del Consejo, precisamente ¿dónde va a ser? En las instalaciones donde está la guardia principal de la huelga, ahí en el acceso principal de la universidad. Okay. Ahí nos reuniremos a las 8:30 para deliberar y fijar un posicionamiento público, donde no solamente manifestamos un apoyo irrestricto al movimiento del Esteu, sino también generar las condiciones y el llamado a la autoridad universitaria que el rector asuma su compromiso, pues, y que el gobierno coadyuve de manera responsable en la solución de estos asuntos. Me tocó escuchar al rector que les decía a los dirigentes del Estaus y el Esteus: usted no tiene nada que andar averiguando del presupuesto, es algo que solamente compete a la rectoría, y sin embargo, pues aquí están los resultados. Yo creo que este asunto del presupuesto es de corresponsabilidad de todos los sectores y de toda la sociedad, no es exclusividad de una instancia gubernamental o de una instancia de orden administrativo. No, yo creo que lo que aquí ocurre es que hay un plan deliberado para ir agotando los compromisos y las obligaciones del Estado en materia de educación. El proyecto privatizador
sigue su curso y la educación está en la agenda de ese proyecto privatizador. Parece que va para abajo ya la Universidad de la Sierra. Sí, no todo lo que tiene contenido social y público. Es decir, están agotando a través de la reducción del presupuesto, de la negación de prestaciones, de servicios y beneficios, están truncando el proyecto de la educación pública. Entonces están orientando, y eso no solamente se refleja en la educación superior o universitaria, eso se está reflejando en las escuelas básicas. Ya los padres de familia le están delegando responsabilidades que son del Estado. Tú atiendes los servicios, tú atiendes esto. Al rato le van a decir a los padres de familia, pues tú págale a los maestros, los profesores. Es decir, es una tendencia, es un plan deliberado que tiene que ver con el proyecto nacional y local que se está gestando. Por ello estamos preocupados y estamos obligados los trabajadores a dar las mejores respuestas en materia de acción y en materia de propuestas. Oye, Enrique, pero en esto me llama la atención el sindicato de la sección 65, para abajo fue borrado. Sí. El conflicto del sindicato más grande de Latinoamérica, el CENTE, el Vested ya cumplió un año dentro de el Sindicato Mexicano Electricista. El SME, ¿sí? El sindicato que se afilia ahora del Seguro Social, que se le afilia a la CNOP para guarecerse, amenaza de huelga, siempre amenazando, bueno, siempre claramente chantajista de la CTM para pedir que haya una huelga o estallamos todo el estado. Y, bueno, yo no diría que fue chantajista tampoco. ¿Protagónico cómo sería? Pues yo creo que hicieron valer un derecho frente a una también negativa del Estado. Es decir, el rezago de la justicia laboral es real en Sonora, es real. Por eso yo no creo que sea una posición. Hay más de 30,000 expedientes en Hermosillo solamente. Son parados. Entonces pasan años y no hay justicia laboral. Yo creo que el reclamo de la CTM fue legítimo. Yo creo que el Estado por lo menos dio un indicio de que sí entiende de que hay una responsabilidad no cumplida, o sea, una obligación no cumplida por parte del Estado. Y comprometida y acordada. Y además presupuestada, esa sí estaba presupuestada por el Congreso del Estado. Entonces yo creo que esta serie de manifestaciones que se dan de todos los gremios y sectores están bien sustentadas, y lo importante es que hoy estamos no solamente coincidiendo en un proyecto unificador, sino estamos también coincidiendo en las mejores posiciones y alternativas. Y yo advierto y entiendo que los trabajadores tienen que en todo momento hacer valer sus derechos, como los ciudadanos lo tienen que hacer en materia de seguridad y otros temas del respeto a los derechos elementales, humanos y ciudadanos. ¿Por qué digo esto? Porque también nosotros advertimos una descomposición general en el aparato del Estado. Es decir, se está perdiendo la decencia política, pero también la constitucionalidad en el ejercicio de la acción de gobierno. O sea, se están ignorando y se están pisoteando constantemente acciones y derechos. ¿Cómo es posible que el Congreso del Estado tenga que recurrir a una controversia constitucional o judicial para que se le asignen los recursos que debe ser manejados por este poder? O sea, es inconcebible. Como es inconcebible cómo un gobierno de un Estado asume y ejerce un presupuesto sin ser autorizado. Esos son pisoteos a la propia normatividad, al marco jurídico constitucional que prevalece. Por eso yo creo que estas cosas no pueden continuar de esta manera. Tiene que hacerse un llamado, y nosotros lo estamos haciendo, a que todos asumamos el rol que nos corresponde y tratemos de conformar un frente no para la confrontación, sino para la conciliación de intereses, para el equilibrio en las cosas. Entonces el llamado al gobierno es que se siente a revisar, a discutir, a debatir, a conciliar intereses con todos los que tienen una expresión de reclamo hacia el mal o el subejercicio en la administración pública. Pareciera que hay mucha gente que no tiene la capacidad de dialogar, de sentarse a conciliar dentro de las esferas de gobierno. Volteas y ves a los yaquis, tiene un conflicto que ya ha sobrepasado y daña la economía, y no hay una
verdadera capacidad de conciliación en este tipo de situaciones y caes en cuenta si al sindicato del CENTE le hicieron ese tipo de estrategias, el sindicato de telefonistas, ¿qué va a suceder? ¿Le va a ganar el sindicato a Carlos Slim con el apoyo del gobierno? O sea, está difícil pensarlo, ¿no? En esto pues, podemos ver la víspera de lo que puede suceder, ¿no? Sí, yo creo que lo que realmente está ocurriendo es que hay un divorcio entre la responsabilidad pública del Estado, entre la responsabilidad constitucional del Estado y el ejercicio de los derechos de la sociedad. Y hablando de la clase trabajadora, pues se pasan por alto todas las normas establecidas, pues. Y más allá de la incapacidad de diálogo, incapacidad política, es la indiferencia que se tiene frente a demandas tan sentidas social, sindical o laboralmente. Pues ese es el panorama. Gracias, Enrique. Yo creo que algo más que quieras comentar. Bueno, yo creo que aquí cabe, aparte de estas reflexiones y posicionamientos, cabe establecer que el llamado es a que todos se sumamos nuestra corresponsabilidad en conflictos de esta naturaleza, que el Estado entienda cuál es su instancia y su nivel de contribución, que los trabajadores, como lo está haciendo responsablemente el STEU, es decir, yo creo que no hay una posición desmedida ni caprichosa. No, pues es que está brillado hacia allá. Y me llama la atención, hablamos del Estado, que en el caso de dirigente yo te decía que de alguna forma podrá ser muy brillante, pero la capacidad también, o sea, todavía no la tiene quizá de ser hábil en cuanto a la dirigencia. Bueno, Roberto Jiménez Ornelas es un maestro de larga trayectoria en la universidad, investigador, científico, y hoy tiene la responsabilidad de conducir un sindicato tan importante como es el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora. Llega con mucho apoyo, ¿eh? Sí, con solvencia, y yo creo que está asumiendo, está encauzando su verdadero papel. Creo que va a madurar y fortalecer su liderazgo. Tiene el respaldo y respeto del resto de los liderazgos del Consejo Sindical, pero yo que le conozco de manera personal, sé que es una persona íntegra, preparada y que sabrá conducir al sindicato por el sendero que corresponde. Primero, hacer prevalecer la materia laboral, que es la educación superior, y también por reivindicar y mantener los derechos sustantivos de los trabajadores. Me llama la atención que le dice en una oportunidad a Heriberto, entre gitanos no se leen la mano. Pues se lo digo bien. Bueno, me llama la atención porque pues, cada quien juega su juego y evidentemente son de la misma ¿cómo decir? Grupo, ¿no? Esencia y bueno, pues es algo que de todas maneras va a dar lo mismo, son trabajadores del Roberto docente, conoce la sustancia de la materia, conoce bien el ámbito universitario y sé que no va a equivocar el camino en su no, y lo más con estos apoyos como el tuyo, Morales, ¿no? Pues ya, ahí va. Vamos para adelante. Muchas gracias.